Dios le bendiga, mis amados hermanos. Gracias y paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos a una vez más a este programa, a la luz de la palabra, con esta serie que seguimos tratando, que es de mucha bendición para todas las personas que lo están consumiendo para su vida espiritual y edificándose siempre con estas enseñanzas. En esta serie que estamos tratando, Edén. El día de hoy estaremos tratando un tema muy importante que yo sé que usted está interesado y posiblemente ha tenido la curiosidad y cosas que el Señor va a aclarar a nuestro espíritu a la luz de la palabra. Yo sé que en el día de hoy usted va a ser totalmente bendecido en esta noche o en el día, a la tarde, no sé qué hora o qué periodo del día usted nos está viendo o nos está sintonizando en este día, pero sé que la palabra rema del Espíritu Santo se mantiene viva y va a edificar tu espíritu en esta noche. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Queremos darle las gracias por estar sintonizando este programa y yo espero que este programa sea de mucha bendición para sus vidas. El día de hoy estaremos tocando un tema muy poderoso y le quise titular La atmósfera de Edén. La atmósfera de Edén. Hay muchas cosas que hemos estado tratando y hemos estado viendo que son de mucha importancia durante el transcurso de esta serie, que si usted no se ha enterado de lo que hemos estado hablando, usted puede ir a nuestro programa en nuestro canal de YouTube Angel Emilio Carrero y puede ver todos los episodios que hemos ido tratando. Y el inicio de esta nueva serie ha sido de mucha bendición. Y yo sé que puede ser de mucha bendición para tu vida, para que lo apliques y te des cuenta que Dios desde el principio ha sido y siempre ha estado interesado por ti y por mí. Así que te invito a que te suscribas a este canal y le da like al video para que cada vez, y también active la campanita de notificación para que cada vez que subamos un video tú puedas ser uno de los primeros en enterarse lo que hemos estado publicando en todos estos contenidos. Amén. Así que sin más preámbulos y sin tantos anuncios, quiero que vayamos a la palabra de Dios. Si usted escucha algún ruido, quiero que tenga pendiente que aquí fue el 4 de julio, ya hoy es 5 de julio y todavía siguen explotando cohetes por causa del Día de la Independencia. Así que si usted piensa que es una guerra civil que me está rodeando, no se preocupe, realmente son los fuegos artificiales que los vecinos y todas las personas del barrio están todavía disfrutando de todo lo que compraron de sus fuegos artificiales. Amén. Y si se puede notar, creo que vine muy con el vestuario de el programa que es el Edén. Tengo muchas hojas, estoy camuflajeado. Estoy como en el huerto del Edén y vamos a volver a ese Edén. Amén. Así que quiero tocar este tema acerca de la atmósfera de Edén. Y quiero que hagamos una comparación. Vamos a hacer una comparación muy importante y muy tremenda que me estuve fijando. Y yo sé que va a ser de bendición. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y al nosotros ver en este transcurso, vamos a ver una similitud que estaremos viendo. Vamos a leer desde el verso número 4. Sé que ya lo hemos leído en anteriores pasadas, pero siempre hay cosas nuevas en el Señor. Siempre hay cosas nuevas en su palabra. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hambre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este era el que rodeaba toda la tierra de Avila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y al nosotros ver esto, vemos que Dios hace un ambiente que sale de Edén. Hay cosas que Dios hizo que saliesen del huerto del Edén. Y al nosotros ver el transcurso de todas estas cosas que el Señor permitió que estuviesen en Edén, es bien interesante tener en cuenta de que Dios hizo que de Edén saliese un río. Y que de ese río se partiese a 4 brazos. Y ya vimos el Pisón, Gihón, Hiddekel, Éufrates. Y cada una de estas cosas me llama mucho la atención porque si nosotros hacemos una comparación y vemos en todo lo que hay en el huerto del Edén y en el principio de la creación, hay río, plantas, animales, minerales de gran valor. También nos damos cuenta que hay árbol de la ciencia del bien y del mal y árbol de vida. En pocas palabras, esto era como una similitud celestial. Una similitud celestial. Si nos vamos al libro de Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Es bien interesante cómo en el huerto del Edén, en Edén en sí y en el huerto, tenía cierta similitud con lo que hay que vamos a ver en este capítulo. Y usted se va a dar cuenta. Apocalipsis capítulo 22, verso 1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero Santo. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y en el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Si usted se fija, hay un río que es sumamente hermoso. En el huerto del Edén hay un río también que es sumamente hermoso, que produce cierto tipo de minerales, que da a ciertos tipos de minerales como el oro, bedelio, onice, muchas de estas cosas. Y es bien impactante porque si nosotros nos damos cuenta que tiene bastante similitud con cosas celestiales. Y a mí me impactó porque me dio a entender de que Dios desde un principio tenía cosas preparadas para nosotros celestialmente en la eternidad y la quiso transferir al hombre y a la mujer en este tiempo. Mas sin embargo, lamentablemente conocemos de que por causa de la desobediencia, el hombre y la mujer fueron separados de esas cosas, de esa bendición de la comunión con Dios. Sin embargo, tenían oro. Hoy en día tenemos oro, hoy en día tenemos bedelio, onice, muchas cosas preciosas tenemos. Mas sin embargo, no tenemos esa presencia
nos ministraba la presencia de Dios en el huerto del Edén. Hay muchas cosas que nos podemos fijar, y es de que había un río. Este río me llama tanto la atención, y hay bastante. Yo sé que hay muchas cosas de que barcar en cuanto al río y muchas cosas en cuanto al trono de Dios. Y yo sé que usted está bastante interesado en saber muchas cosas, pero lo que el Señor me ministraba era que ese río realmente, Dios quería que fluyera del huerto del Edén un río para ti y para mí, y beneficiarnos con eso. Y dice que de su trono y del Cordero va a salir un río. En ese cielo nuevo y tierra nueva que Dios va a tener. Dios siempre quiso tener los mismos planes, pero quiso que cuando lo tengamos después del Apocalipsis, en esta revelación que tuvo el apóstol Juan, que tuvo toda esa visión por el Espíritu, que se le fue dado la oportunidad de ver y oír. Y en cuanto él vio todo esto me ministra bastante, porque con simplemente tocar el tema del río es bien poderoso, que Dios desde un principio ha querido un río para nosotros. Y claro, yo sé que tú puedes decir, wow, pero eso se suena muy sencillo. Claro, yo sé que puede sonar muy sencillo, pero es realmente demasiado poderoso. Porque algo que me ministraba el Señor, y algo que me ministraba el Señor, que este río salía desde una localización no común y corriente, sino que salía de la presencia de Dios. El Edén era el lugar donde Dios y el hombre tenían comunión, donde tenían su atmósfera. En la tierra nueva y en el cielo nuevo va a haber un río también. O sea, de que Dios siempre estuvo interesado de que haya un río para ti, para mí. De que haya un río, de que haya algo fresco para ti y para mí. Y la razón por la cual, una de las cosas que también me llamaba mucho la atención, y es de que nosotros nos damos cuenta de que hay un árbol de la ciencia del bien y del mal. Y de que hay un árbol de vida. Tanto como en el principio del Edén, tanto como en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Y este tema del árbol de la ciencia del bien y del mal y del árbol de la vida son muy, muy extensos. Mas, sin embargo, algo sencillo que le pedí al Señor que me ministrara para poder compartírselo a ustedes. Y es lo siguiente: la razón por la cual Dios permitió que haya un árbol de ciencia del bien y del mal en la tierra era porque Dios quería estabilizar una confianza entre el hombre y Dios, para que decidiera si le iba a obedecer y le iba a amar voluntariamente. Mira cómo es Dios, de que tenía tanta prudencia, porque esto es un simple fruto de la prudencia, de que Dios quería que el hombre por sí solo decidiese si iba a seguir a Dios o no, si iba a seguir amándole o no, y si le iba a obedecer o a desobedecer. Y al Dios ver esto, si el hombre le iba a obedecer o a desobedecer, me ministró bastante, porque el hombre, teniendo la oportunidad de tener tanta libertad, de tener tantas cosas, y de que Dios podía tener toda la autoridad de poner en el hombre la naturaleza de que nunca le fallase, ¿por qué realmente Dios permite todas estas cosas? Porque hay un amor, algo tremendo, algo poderoso entre
entre el amor de Dios y hacia los hombres. Dios quería establecer el punto principal de confianza de que el hombre tuviese. Claro, le dio el mandato: no lo hagas, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y usted se preguntaría, ¿por qué realmente Dios permitió eso? Era para simplemente establecer. No hay tantas... Bueno, claro, pueden haber muchas cosas en las cuales nosotros podamos descubrir y ir viendo, en las cuales Dios nos vaya enseñando durante el tiempo, dándonos a entender, iluminándonos de por qué Él permitió que hubo un árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero realmente Dios le dio un mandato de que no lo hiciera, pero era porque no quería que el hombre se separase de Él. No lo haga, pero como quiera le dejó eso ahí mismo. Y el hombre nunca se interesó del árbol de la ciencia del bien y del mal hasta que no vino alguien que le sembró curiosidad, pero una curiosidad con influencia de engaño. Con influencia de engaño. Y si usted se fija en este transcurso de Dios permitiendo que hubiese árbol de la ciencia del bien y del mal, nosotros podemos ver y podemos tener la dicha de decir: óyeme, pero ¿por qué realmente Dios permitió? ¿Y por qué realmente Dios sacó al hombre del huerto? ¿Por qué realmente Dios hizo que el hombre ya no se siguiera concentrando en lo que es en esto de la ciencia de bien y del mal? Hay muchas cosas que nosotros podemos ver en estos pasajes, y es bien impactante, porque Dios una de las cosas por la cual Dios no permitió de que el árbol de la ciencia del bien y del mal, o mejor dicho, perdón, el árbol de la vida, ya después de que el hombre tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal, no permitió que Dios, no permitió que el hombre, tomase del fruto de la vida. Era porque si tomaba del árbol de la vida, el hombre jamás iba a poder morir. El hombre jamás iba a poder morir, porque ese fruto hacía que el hombre se convirtiese eterno. Y usted se preguntaría, ¿pero por qué realmente Dios hizo eso? Era porque si hace que el hombre jamás pueda morir, si Dios hubiera permitido que el hombre tomase de ese fruto y que jamás pudiese morir, era porque Jesús tampoco en el futuro iba a poder morir por los pecados de ellos también. Y por las personas que se iban a arrepentir del pecado. Yo le he explicado a unas cuantas personas y le he dicho, realmente Dios no sacó al hombre del huerto del Edén. No era porque realmente Dios simplemente estaba enojado. No era porque simplemente Dios estaba enojado, sino que lo estaba protegiendo. Lo sacó por amor. Aunque le doliese sacarlo del lugar de su santidad, del lugar precioso, del lugar del paraíso, era porque Dios estaba tratando de protegerlo, porque en el futuro Él sabía que lo quería recuperar. Y era porque Dios no quería que al hombre tener ya el fruto de la ciencia del bien y del mal, y también el fruto eterno. Dios no quería que eso se convirtiera en algo híbrido y que el hombre se convirtiera eternamente pecaminoso. Sino de que Dios quería que el hombre, por una temporada, hasta que decida arrepentirse por sus pecados y de convertirse de todo corazón a Dios a través de Jesucristo,
Él quería darle la oportunidad al hombre de que pudiera volver a reconciliarse con Dios de nuevo. Porque este árbol de la ciencia del bien y del mal le daba la inteligencia, le daba la facultad al hombre y a la mujer, al ser humano en sí, de que tuviese el conocimiento maligno, de que tuviese el conocimiento pervertido, de que tuviese el conocimiento pecaminoso, de que tuviese el conocimiento y de tener esa voluntad fortalecida. Porque era un árbol de la ciencia del bien y del mal. Le daba a entender el conocimiento del mal, tanto como el del bien. Pero el hombre lo que iba a inclinar siempre era realmente la maldad. Su primera opción siempre iba a ser la maldad. Y ese árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que hacía era que te daba la habilidad, te daba la voluntad de tú inclinarte a pecar en contra de Dios, a desobedecer el mandato de Dios, a desobedecer los principios de Dios. Por eso es la batalla que las personas tienen y están atadas y están encarceladas en la prisión del pecado. Y al estar encarceladas con la prisión del pecado, ellos tienen el conocimiento solamente del mal, pero del bien no lo tienen. Porque no han tenido una redención. Y algo bien que me llama la atención, la razón por la cual el diablo, que nosotros debemos de tener en cuenta, la razón por la cual el diablo llamó a Adán y Eva a tomar del fruto fue porque él desde un principio quería derribar a Dios de su trono. Y tú dirías, no entiendo. Lo que pasa es que Dios ha querido estar entronado en todo. Así mismo como está entronado en el cielo, no simplemente quiere estar entronado en el cielo. Él quiere estar entronado en tu corazón. Quiere ser el rey de tu corazón. Porque Él es tu creador y es el creador mío también. Y Él quiere ser nuestra fuente de vida. Y la razón por qué el diablo lo quiso derribar era porque él quería ir a lo alto, ser semejante al Altísimo. Pero realmente el diablo quiso que el hombre y la mujer tuviesen el pecado en ellos. Era porque él quería que Dios se desentronara del corazón de los hombres. Y él quería tomar esa posición también. Porque cuando tenemos la posición del pecado en nuestro corazón, Dios no puede estar ahí, porque Dios no va a ensuciar su santidad. Por eso Dios quiere que nosotros nos desarraiguemos del pecado y nos desarraiguemos de la maldad para que Él sea entronado en nuestra vida. Y el diablo siempre quiso destronar a Dios. De todas las cosas donde Dios está, el diablo siempre lo quiere destronar. Pero eso solamente si se lo permitimos tú y yo. No es que el diablo tiene más autoridad que Dios. Nunca, jamás. Sino que Dios nos dio la imagen y la semejanza, autoridad y poder de decidir y de decretar qué se va a establecer y qué no. Y todo está en el poder de una sola decisión. Y el hombre y la mujer decidieron comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y eso hizo que del corazón del hombre la comunión de Dios sea quitada. Y es de suma importancia que tú y yo tengamos esto en cuenta. Entonces, por esa causa, el diablo quería llevar a más personas a esa misma estabilidad de separación entre la creación y Dios. Porque usted se preguntaría, ¿pero por qué Dios no condenó a los animales solamente? ¿Por qué no solamente lo restauró todo?
Lo que pasa es que el diablo si el diablo podía derribar a la autoridad principal que Dios estableció en la tierra, todo se iba a corromper. El diablo siempre va a querer derrocar primeramente a la autoridad mayor para después corromper todo lo otro. Todo lo que tenga funcionalidad de autoridad en cierta posición, el diablo va a atacar eso primero porque sabe que si ataca eso, todo lo otro se derrumba. Y si atacó al hombre, toda la creación se derrumba. El diablo es bien perverso y quiso que desde el principio Dios y la creación estén separadas. Pero ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Porque ya Jesús tomó las llaves del Hades y del infierno y venció al diablo y a sus demonios. Y las actas que nos eran contrarias las exhibió públicamente en la cruz, para que todos ellos estén al tanto de que el hombre fue recuperado en la obra de la cruz del Calvario y la resurrección. Vive Cristo y reina para siempre. Ahora, vamos a lo que es el tema de lo que es el río. Algo que me llamaba mucho la atención y por eso toqué el tópico del río. Y es porque cielo nuevo, tierra nueva, Dios está en su trono, va a tener un río que sale del trono de Dios y del Cordero. Y en el huerto del Edén también había uno. Algo que me llamó la atención y es ¿por qué Dios realmente puso un río? ¿Por qué realmente Dios puso un río? Le puso todo este tipo de materiales al hombre. Y algo que me llamaba mucho la atención es que los ríos que salen del huerto de Dios, que salen del Edén, que salen del trono, que son similar, son cristalinos. Y ese cristalino, Dios permitió que el hombre tuviese de todo tipo de piedras preciosas. Tuvo oro, bedelio, onice, todo este tipo de piedras preciosas. Dios tuvo en cada uno de esos y le dio valor. Hoy en día conocemos que todas estas cosas tienen demasiado valor. Bastante dinero cuesta. Mas sin embargo Dios se lo proveyó al hombre como si fuese nada. Para que cuando se vea en el río y todas estas cosas que tienen valor, realmente cuando el hombre se vea en su reflejo en el río, vea que Dios y el hombre tienen una similitud de hermosura porque fuimos creados a su imagen y su semejanza. La hermosura de Dios en el hombre fue vista cuando el hombre se paseaba por el río del Edén y venía tenía todo tipo de minerales, pero el reflejo que veía era su rostro y su forma, y era como forma de Dios. Se le permitió tener eso para que se viera con la hermosura de Dios en él y en él. Para que se viera con la hermosura de Dios en él y en él. ¿Cómo así? Para que supiera que tenía una hermosura dentro de él y una hermosura afuera de él también. Porque era un resplandor, era un brillo que el hombre y la mujer tenían cuando tiene la comunión de Dios. Ese río, Dios no simplemente lo quiere en el trono, lo quiere en el Edén. Él quiere que ese río fluya de tu interior. Porque si tu corazón es el trono de Dios, donde Dios está establecido, su río va a fluir. Y Dios, teniendo similitud del Edén y del cielo nuevo y la tierra nueva, quiere y nos prometió a través de Cristo Jesús que de nuestro interior correrán ríos de aguas vivas. Es porque Dios quiere establecer un trono primeramente en tu vida y en la mía, para que nos demos cuenta que esa va a ser la confirmación de que Él está reinando totalmente. Y ese río va a producir vida en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro bienestar, en todas las cosas. Porque Dios, antes de que nosotros tengamos tierra nueva, cielo nuevo,
todo nuevo, Él quiere que nosotros tengamos un interior nuevo. Porque eso fue lo que fue corrompido, un interior. Y ese interior va a ser establecido y va a ser fructificado y va a ser revivido, rejuvenecido con el río de Dios. Pero es cuando tú le permitas a Dios que se siente en el trono de tu corazón. Y ese río va a fluir de tu interior cuando Cristo sea el primero en tu vida. Y de tu interior correrán ríos de aguas vivas. Yo te animo que si tú no has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador y tú estás viendo esto, yo te animo a que recibas a Cristo en tu corazón y que repitas esta oración conmigo y di: Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida, establécete en mi corazón. Creo que tú moriste al tercer día y que resucitaste para recuperar mi vida del pecado y para que tú y yo tengamos una comunión. Lléname con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo me confirme que soy hijo de Dios y que ese río salga de mi interior para siempre y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te felicito si tú has hecho esta oración y te declaro como nueva criatura en Cristo Jesús. Y eres llamado, ya no eres llamado hijo del pecado, ahora eres llamado hijo de Dios. Con un interior restaurado. Y ahora toda tu vida, desde hoy en adelante, no va a ser la misma. Porque Cristo ahora va a ser el que esté entronando en tu vida. En el nombre de Jesús. Así que mis amados hermanos, gracias por sacar de su valioso tiempo para poder escucharme disertar esta palabra, disertar esta corta enseñanza. Que yo sé que es un mundo demasiado amplio lo que es el huerto del Edén y muchas cosas más. Pero que Dios con cosas simples quiere revelarnos, iluminar nuestra mente, iluminar nuestro espíritu con cosas simples para que nosotros tengamos entendido de que Dios, todo lo que está interesado es que tú y yo estemos establecidos en Él. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Gracias y paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y nos vemos la próxima semana en este tu programa, A la Luz de la Palabra. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y bendiciones y nos vemos para la próxima.